Chicas y chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los ácidos y las bases. Son un tipo de sustancias con ciertas características especiales, así que vamos a describirlas. Los científicos se dieron cuenta que había ciertas sustancias que tenían propiedades que siempre eran constantes y que sobresalían con respecto a una infinidad de sustancias que existen en la naturaleza. Sin embargo, ellos empezaron a darle el nombre y clasificaron, porque es una forma de clasificar este tipo de sustancias, en ácidos y en bases. Ustedes pueden ver aquí que la palabra ácido viene de una raíz latina que se pronuncia ácidos, que significa agrio, porque se dieron cuenta que había sustancias que al momento de probarlas se sentían agrias o ácidas, como generalmente decimos hoy en día. Y había otras sustancias que, por el contrario, como bien lo describieron los árabes, los llamaron alcali, o que conocemos como bases o alcalinos, sustancias alcalinas de álcalis, que significa cenizas, porque se dieron cuenta que había otro tipo de sustancias que siempre tenían ese tipo de sabor amargo. Entonces vamos a ver, yo lo separé aquí en dos aspectos importantes acerca primero de sus propiedades, tanto físicas como químicas. Recuerden que físicas son las que describimos con los sentidos, organolépticas, y químicas son aquellas de qué tipo de reacciones se llevan a cabo para formar otro tipo de compuestos. Entonces, en el caso de los ácidos, sus propiedades físicas es que son sustancias muy corrosivas, quiere decir que al contacto, ya sea inclusive con la piel, puede hacer quemaduras, y si lo ponemos, por ejemplo, con otras sustancias, en pocas palabras, deshacen hasta la materia orgánica, ¿no? Y entonces también otra característica de los ácidos es que cuando se les pone a reaccionar con un bicarbonato, que son otro tipo de sustancias, ocurre una reacción donde hay efervescencia, quiere decir que hay desprendimiento de un gas. Yo aquí les puse un ejemplo del ácido cítrico. El ácido cítrico es lo que se encuentra en el limón. El limón, ustedes cuando lo prueban, ustedes saben que tiene un sabor agrio o ácido. Y si lo ponemos a reaccionar con bicarbonato, que es ese polvo blanco que ocupan luego para hornear las mamás, que en las panaderías también se ocupa, cuando se pone a reaccionar el ácido cítrico que está, por ejemplo, de un limón con el bicarbonato, que es ese polvo blanco, él produce citrato de sodio, o sea, una sal, agua y dióxido de carbono. Por eso se ve una efervescencia, porque se está desprendiendo el gas llamado dióxido de carbono. También los ácidos disuelven a los óxidos metálicos. Óxidos metálicos quiere decir que es, por ejemplo, aquí vamos a escribir la forma así completa de este óxido, es óxido o monóxido de potasio. Y cuando ponemos esta sal en los ácidos, ellos tienen la capacidad de separarlos, de disolverse este tipo de metal, de óxidos metálicos, en los ácidos. Y también reaccionan fácilmente con metales alcalinos. Metales alcalinos son nuevamente, recuerden en su tabla periódica, del lado izquierdo es donde se encuentran los metales. Se nos habla acerca de que reaccionan fácilmente con estos metales alcalinos y alcalinoterrios. Recuerden que los metales alcalinos son los que están en el grupo 1 y metales alcalinoterrios los que están en el grupo 2. Grupo 1, no sé, tenemos el sodio, el potasio, el litio. Del grupo 2 tenemos al magnesio, al berilio, al calcio. Y tenemos que cuando ellos llevan a cabo ese tipo de reacción desprenden hidrógeno. Aquí les pongo un ejemplo. Si tenemos el aluminio, que está también en el grupo 3, lo ponemos a reaccionar con un ácido, en este caso sería ácido clorhídrico. En solución acuosa se forma la sal llamada cloruro de aluminio más hidrógeno en estado gaseoso. O sea, vamos a ver que nuevamente igual hay burbujeo y ese gas que se está desprendiendo en este caso es hidrógeno. Lo cual con esto estoy demostrando que el hecho de que haya burbujeo en una reacción química no quiere decir que siempre va a ser el mismo gas. Puede ser dióxido de carbono, hidrógeno o hay otro tipo de gases. También los ácidos, con las pruebas que se les hacían, se dieron cuenta que siempre los ácidos conducen la electricidad en agua. Esto es a grosso modo lo que son las propiedades de los ácidos. Vamos a hablar ahora de las propiedades de los bases. Ya dijimos
que las cenizas le llamaban los árabes al-Kali a las cenizas, como cuáles, por ejemplo, cuando se les ha quemado la tortilla que queda ese polvo negro y ustedes lo prueban, sabe amargo. Inclusive también el bicarbonato, el polvo de hornear que yo les mencionaba, es una base porque también tiene un sabor amargo. Los vegetales verdes, por ejemplo, lo que es el epazote, el perejil, ustedes lo prueban y tiene un sabor muy amargo. Eso es una propiedad física. Corrosivo también porque hay bases fuertes, hay otros, la expresión es decir que hay bases fuertes y bases débiles, igual en ácidos hay ácidos fuertes y ácidos débiles, y generalmente pues obviamente una base va a ser corrosiva, igual quiere decir que puede desbaratar a otro material, y al tacto va a ser resbaladizo como cuando nos ponemos jabón, y de hecho los jabones son bases, o sea, son unas sustancias clasificadas como bases, son resbalosas al tacto, pero que también pueden dañar a la persona en la piel. Empiezan a sentir al principio picazón, después se les empieza a poner rojo, ya cuando una base es muy fuerte, puede llegar entonces obviamente ya pasan a quemaduras de primer, segundo grado, ya empieza inclusive a desbaratar la piel, ¿no? Entonces también es otra propiedad de las bases, y también conducen la electricidad en disolución acuosa. A grosso modo, estas son propiedades de ácidos y bases. Vamos a continuar. Entonces, con los usos de ácidos y bases, podemos decir a grosso modo, ¿verdad? Algunos de los usos. Esto es de forma general. Después ahorita vamos a especificar de algunos ácidos, ¿no? Por nombre. Pero en forma general, en nuestra vida cotidiana, los ácidos sirven para conservar alimentos para que no proliferen las bacterias. También se ponen ácidos, sustancias ácidas en los alimentos, que se conserven más tiempo y no nos causen daño cuando lo ingiramos. Un típico de esto es el ácido benzoico, que se pone, es una sustancia que es un derivado del ácido benzoico, que se conoce como benzoato de sodio, es una sal. Y todos los alimentos que vienen empaquetados lo contienen. Y precisamente pueden durar, con este tipo de sustancias que se le ponen, chicos, hasta unos 8 meses, casi el año, va el alimento. Cuando dicen que todavía no ha caducado, puede tener una caducidad casi del año, unos mínimo 8 meses. También baterías de autos, pues de eso están hechas las de los autos, ¿verdad? Todas contienen ácido sulfúrico, que es el símbolo que ven ustedes aquí. También de forma natural las frutas contienen los ácidos. Ya habíamos mencionado el caso de el ácido cítrico en los limones, pero también las sustancias frutas ácidas, pues tenemos la naranja, la piña, la lima, el limón, etcétera. El kiwi también lo contiene, ¿no? Contiene sustancias ácidas. Y el cuerpo, chicos, cuando hacemos ejercicio, el cuerpo produce ácido láctico que se va acumulando luego en los músculos, y luego por eso cuando terminamos de hacer ejercicio duele el cuerpo, son los músculos. ¿Y qué creen? Que hasta las palomas en sus heces tienen sustancias ácidas. Ahora, ¿cuáles son los efectos si tuviéramos esto en exceso, lo tuviéramos muy concentrado? Entonces, obviamente, repito, los efectos para un ácido fuerte, pues es que terminan dañando la piel, los tejidos de la persona, dañan los materiales, porque si quería uno preservar bien, completo, íntegro el material que yo tenía y está expuesto a una sustancia ácida, pues se va a deteriorar y ya no me va a servir, ¿sí? Por muy metal que sea y por muy duro que aparentemente se vea. Y también dañan los monumentos, simplemente las palomas que andan en la ciudad hacen sus heces todo el día encima, y aunque es concreto y aparentemente se ve firme y duro, resulta que terminan descarapelándolo, lo van dañando, lo van desmoronando, y se va perdiendo obviamente, aparte que eso invierte mucho costo el gobierno, se va perdiendo la calidad. Y hablando acerca de las bases, también hablando de sus usos, en el caso de las bases es muy común que se ocupe como un ingrediente de los fertilizantes que se ocupan en la agricultura. También se ocupa en productos de limpieza como el amoníaco, que es el nitrógeno con 3 hidrógenos, NH3. En jabones, chicos, son los de pasta,
que se utiliza el hidróxido de sodio para poder elaborar un jabón, y si el jabón líquido se ocupa hidróxido de potasio, que es el símbolo K, que es potasio, hidróxido de potasio, para hacer este tipo de jabones. Los detergentes son los que ven ustedes así en forma sólida, que compran así en bolsas grandes, en moronas. Esos son detergentes, y es necesario muchas veces usar, también aquí me faltó también de este lado los detergentes, el ácido sulfúrico es un ingrediente principal para poder formar un detergente, y muchas veces hay que neutralizar con una base, ¿ok? Y tenemos también los limpiadores de desagüe, los que ocupan para las estufas. Estos también son bases fuertes y llamadas, en este caso tenemos al hidróxido de sodio. ¿Cuáles son los efectos? Lo mismo, chicos, así como un ácido puede dañar, también una base, sobre todo entre más fuerte sea la base, va a dañar la piel, los tejidos, dañan también los materiales por el tiempo que pasen expuestos, y eso va deteriorando y provoca una pérdida económica, ¿no? Continuamos con algunas aplicaciones específicas de algunos ácidos. Miren, tenemos el ácido acetil salicílico, que esta es la fórmula, tiene 9 carbonos, 8 hidrógenos y 4 oxígenos. Y se ocupa generalmente como analgésico, lo venden en las farmacias, es lo que conocemos como aspirina. El ácido carbónico, que es la fórmula que tenemos aquí abajo, son 2 hidrógenos con un carbono y 3 oxígenos. El ácido carbónico se encuentra en todas las bebidas gaseosas de los refrescos, porque ya se desprende, se disuelve ahí, se desprende como dióxido de carbono cuando abren ustedes el refresco. El ácido fosfórico, que es la fórmula que está aquí, 3 hidrógenos con un símbolo del fósforo y 4 oxígenos, se ocupa en el tratamiento de metales, porque recuerden que los metales se extraen de las minas en forma de sales o de minerales, que hay que obtener por medio de reacciones químicas el metal puro, ahí se ocupa también. El ácido sulfúrico, que es el que tenemos hasta abajo la fórmula de 2 hidrógenos con un azufre y 4 oxígenos, ácido sulfúrico, se ocupa para refinación de petróleo. Recuerden que del petróleo se obtienen muchos derivados, y eso se llama la refinación, en estos subproductos, donde el ácido sulfúrico es elemental. Nuevamente también en la extracción de metales para obtenerlos puros. En la producción de fibras, estamos hablando de textiles, que inclusive hasta para el teñido también es necesario, y producción de fertilizantes también se ocupa el ácido sulfúrico. Y hablando de las aplicaciones de las bases, tenemos al bicarbonato de sodio, que ya habíamos mencionado, que se ocupa en la repostería y también en medicina. Esta fórmula del bicarbonato de sodio es el que está aquí abajo, chicos. Na, un H de hidrógeno, un carbono y 3 oxígenos. Este es bicarbonato de sodio, que se ocupa en repostería, en medicina. El carbonato de calcio, esta es su fórmula Ca, un carbono y 3 oxígenos, carbonato de calcio, en suplementos alimenticios. Aquí ya se lo escribí la fórmula. Este es hidróxido de aluminio, se ocupa en antiácidos cuando las personas tienen molestias en el estómago después de haber consumido, no sé, mucho picante o cosas muy grasientas o grasosas. Ese tipo de pastillas contienen los antiácidos hidróxido de aluminio. Tenemos el hidróxido de amonio, que también se ocupa en limpiadores líquidos. Y tenemos hidróxido de magnesio, también ocupado como antiácido para la venta en farmacias. Y tenemos el hidróxido de sodio, que ya habíamos mencionado, que aunque también se ocupa en fabricación de jabones y detergentes, también se ocupa para la fabricación de papel. Y el hidróxido de potasio, que también habíamos dicho que se ocupa para la fabricación de jabones líquidos, también en la fabricación de vidrios es muy utilizado. Son algunos, porque la verdad es que el uso es infinito, y generalmente cuando se elabora esta clase de productos, pues hay que hacer una revisión de que cumpla con todo el pH correcto, que ya después lo vamos a seguir viendo en los siguientes videos. Ahorita solamente era para que conozcan que los ácidos y las bases tienen ciertas propiedades que los distinguen a un ácido de una base, y que tienen múltiples aplicaciones en la industria. Que estén muy bien, chicos, nos vemos hasta la siguiente.